Estamos estrenando este recinto que lo acaban de remodelar y me da mucho gusto que sea un lugar donde podamos escuchar a Jorge Ramírez, que es un gran amigo y que ha estado con nosotros en los diplomados de ya hace varios años, y me da mucho gusto y te agradezco que sigas contribuyendo a elevar la calidad de los mismos. Jorge Ramírez es egresado de la Universidad de América de Bogotá, de la Facultad de Arquitectura, en 1985. Tiene una maestría de la CEAA en Energética y Arquitectura Urbana, Escuela de Arquitectura de Nantes en Francia, y también un máster en Arquitectura Bioclimática de la Escuela de Arquitectura de Marsella, en Francia también, y un posgrado en Architecture, Energy and Environment en el London Institute of Technology de Suecia. En su experiencia profesional ha realizado diseño ambiental de proyectos arquitectónicos y urbanos, consultoría en arquitectura sostenible, bioclimática y energética, evaluador de proyectos especializados de Conciencias, miembro de la Junta Directiva ALMA, miembro asesor y jurado del Premio Corona por Arquitectura, es profesor de cátedra del taller técnico Taller de Diseño 5, también en el Taller Internacional de Cartagena, miembro del grupo de investigación, también en la Universidad de los Andes, forma parte de Arquitectura y Medio Ambiente, profesor de cátedra de la de este diplomado que está ahorita con nosotros. En la Universidad de los Andes también ha colaborado como profesor en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica de Guayaquil. Es profesor diplomado de Arquitectura Sostenible y jurado en la SCA, en la Southern California Institute of Architecture, Sociedad Colombiana de Arquitectos. Muy bien. Y jurado Premio Lápiz de Acero. Entonces, bueno, pues tiene realmente muchísimo currículum bajo el brazo, experiencia no nada más profesional, pero también docente. Entonces, pues me da mucho gusto que esté con nosotros nuevamente Jorge Ramírez. Muchas gracias y bienvenido. El caso de Jorge es muy particular porque realmente practica la bioclimática de manera muy pragmática y muy inmediata. No es un académico nada más, sino que de manera intuitiva, que eso es lo interesante, de manera tiene tan interiorizado dentro de los principios de la bioclimática. Una asesoría de él en campo es padrísima, ¿no? Él puede resolver las cosas aparte de que se queda en los matemáticos y todo lo demás. Entonces, pues, bienvenidos y... Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Agradezco nuevamente esta invitación que me hacen. Años van pasando y cada vez yo enriquezco más lo que les voy a presentar hoy en día. Digamos, esta es la versión adelantada de la primera vez que yo tuve la oportunidad de participar en este evento. Les agradezco la invitación. Muchas gracias, Carlos. Estoy completamente a su disposición. Digamos que no, seguramente esta es un primer cuerpo donde yo les voy a mostrar una visión de lo que puede llegar a ser la sostenibilidad ambiental y la relación de la arquitectura con la sostenibilidad ambiental. Y un segundo cuerpo donde vamos a ver a través de proyectos construidos que están funcionando cómo pueden aplicarse las estrategias bioclimáticas en miras pues, de lograr una arquitectura mucho más eficiente y responsable para con el medio ambiente. Entonces vamos a ver como una parte teórica en la segunda parte, pero teoría a partir de los proyectos funcionando. Voy a tratar de que no se duerman, vamos a ver si logro el interés de ustedes. Muy bien, estoy muy honrado también por este invitado especial que está en la segunda fila. Bienvenido. Seguramente van a haber contenidos que pueden llegar a ser ofensivos y groseros. Entonces me tomo la libertad, así esté dentro de un claustro
donde seguramente no se pueden decir malas palabras, pero bueno, vamos a ver si me vuelven a invitar y si funciona esto. Está completamente, ustedes me permiten 5 minutos que no está funcionando bien. Bien. Pausa, pueden conversar, etc. Voy a cambiar de máquina porque está hace lo que se le da la gana. ¿Vas a ponerle algo de sonido? Como 3 horas. Entonces vamos a cambiar la segunda parte que revisamos. Ya, silencio. Muy bien. Es un pueblo organizado y obediente. Entonces vamos a ver arquitectura sostenible, estrategias de sostenibilidad, análisis del clima y condiciones de confort y unas estrategias bioclimáticas aplicadas a los proyectos construidos. Así de una manera vamos a tratar de ver todos estos temas en las próximas 3 horas y media. Entonces voy a hacer lo más breve y sintético posible. O sea, es un mini curso de arquitectura bioclimática en 4 horas. Entonces, bienvenidos. Un poco de historia. Entonces,
Esta diapositiva podría llegar a ser un curso de historia de la arquitectura y de la relación que ha tenido la arquitectura con el medio ambiente, que puede durar mucho tiempo. Yo se la sintetizo rápidamente. Digamos, hay un paso histórico del hombre del paleolítico al neolítico histórico, donde se genera una primera revolución energética del mundo y se sucede aquí. Entonces, pasamos de ser nómadas a ser sedentarios. La mujer, maravilloso ser, se inventa la agricultura y entonces empezamos a asentarnos. Entonces aparecen los primeros asentamientos, aparecen esa relación del sol con el agua y la tierra. Entonces esa relación produce la agricultura y la agricultura produce una gran cantidad de comida, una gran cantidad de energía para aquellos pueblos que ya dejaron de moverse buscando su sustento. Entonces nos convertimos entonces en civilizaciones sedentarias. Entonces nos volvimos sedentarios, el paisaje empieza a ser modificado porque empezamos a manejar los recursos hídricos en pro de tratar de lograr la mayor cantidad de producción agrícola. Se modifica el paisaje, empiezan a aparecer esos primeros asentamientos en los bordes de los ríos famosos de Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates. Se modifica el paisaje, empiezan a aparecer esos primeros impactos ambientales que produce la civilización humana sobre el lugar. Entonces, fíjense que empiezan a aparecer impactos. Es un impacto fuerte sobre mí mismo. ¿Mm? ¿Pueden apagar esto, por favor? Gracias. Entonces, se producen impactos fuertes, se producen unos primeros asentamientos que, digamos, son los primeros inventores de las arquitecturas al lugar. Y digamos que lo bueno de habernos asentado es que empezamos a conocer profundamente las condiciones de un sitio. Cuando somos capaces de leer profundamente cómo es ese lugar, cómo funcionan los componentes ambientales de ese lugar, entonces empezamos a hacer arquitecturas para ese lugar. Esto es Arbela, es más o menos como 5000 años antes de Cristo en Mesopotamia. ¿Sí? Es un primer asentamiento donde se inventaron la casa de patio. Antes no había casas de patio. Entonces hay una casa de patio y el patio tiene una zona central que está expuesta a la energía del sol. El sol le pega a la zona central del patio, la lámina de aire que está en contacto con el piso se calienta, entonces pierde densidad y cuando pierde densidad se va para arriba y se genera la convección natural. Y entonces todos los aires que están en la calle corren a tratar de llenar ese vacío que se produce en el patio. Entonces fíjense que siempre va a ser la aplicación de principios naturales que tienen sentido común. Entonces es entender cómo funciona la física de la madre naturaleza para darle respuesta a esa física con el sentido común, que eso es de lo que carecemos normalmente hoy en día. Entonces hay un patio y entonces todos los patios jalan el aire caliente para arriba y eso hace inclusive que se mueva el aire que está en las calles. Entonces las calles empiezan a mover aire jalado por los patios y se genera entonces un primer asentamiento que funciona como un sistema donde las condiciones de habitabilidad son óptimas. Y claro, en ese entonces cero energía. Después vamos a hablar un poquito más adelante, les voy a mostrar cómo funciona una maloca indígena localizada en las selvas del Amazonas. En el medioevo, pues todos estos pueblitos medievales se disponen sobre los flancos norte de la montaña con el objetivo de tomar la mayor cantidad de energía solar durante las épocas frías del año. Entonces estos señores tienen condiciones de confort y se defienden de los enemigos, etcétera, etcétera. Construyen con los medios constructivos, con los recursos que encuentran en ese lugar, y cada uno tiene una ventanita mirando al sur, porque el sur es la mejor orientación para tomar el sol, y nadie le quita el sol a nadie. ¿Sí? Eso hoy en día en los países europeos se llama el derecho al sol. ¿Sí? Nadie tiene derecho a quitarle el sol al otro y eso es protegido por la ley. En Nuevo México hay un poblado que se dispone debajo de una piedra, que también está tomando la energía solar, que está construido con los materiales del lugar y que funciona muy bien desde el punto de vista del confort. Aquí en el siglo XV se produce la colonización española.
Entonces los españoles llegaron a nuestras tierras con el primer tratado de urbanismo de la época que se llamaba las Leyes de Indias. Entonces Felipe II en 1572 copia los libros de Vitruvio. Vitruvio, arquitecto del siglo I, entonces escribe el Tratado de la Arquitectura. Cómo deben hacerse las arquitecturas y cómo se deben disponer las tramas urbanas en las diferentes localidades del mundo. Vitruvio fue el que nos puso a nosotros a vivir en una trama ortogonal de 80 por 80 o de 100%. ¿Sí? Entonces, siglo I, Felipe II lo codifica y entonces todos los españoles vienen aquí y hacen este tipo de fundación. Y todas esas fundaciones españolas entonces están dispuestas en los flancos, generalmente en los flancos de la montaña donde se encuentran aquellos arroyos diáfanos y cristalinos de aguas potables para suplirse de agua potable a la población. Lo que no tiene escritas las leyes de Indias es que está muy bien que dispongamos del agua potable, pero no nos enseña a no volver ese arroyo diáfano y cristalino una alcantarilla o una cloaca abierta. Si digamos que nuestra civilización no es una civilización que tenga un gran respeto por el recurso hídrico, al contrario. Pero bueno, fíjense que durante este periodo histórico, desde aquí, hasta el siglo XV, de alguna forma los asentamientos se han venido produciendo, conociendo las condiciones de un sitio y se producen entonces arquitecturas que funcionan bien desde el punto de vista ambiental para ese lugar. Sí se genera un impacto, pero el impacto no es muy fuerte, digamos, el lugar recibe el impacto y ese impacto no fuerte, entonces permite que se produzca la resiliencia, que es esa capacidad de volver a retomar esos valores ambientales originales. Aquí dentro de esta mancha roja, entonces yo tengo dos imágenes. La primera es la imagen del siglo XVI. Siglo XVI, entonces surge el Renacimiento. El ser humano, pues entonces es el centro del universo, entonces somos antropocéntricos totalmente, perdemos la humildad y pensamos que la obra generada por el hombre es lo más importante que pueda existir y que nos rodea. Entonces surgen esas arquitecturas de los teatros, de las óperas, de las galerías de arte, etcétera, etcétera, y se ponen los arquitectos. Antes no existía la profesión de arquitecto, entonces surge la profesión de arquitecto y los arquitectos se ponen al servicio de este capitalismo fuerte que nace en esa época del Estado y se ponen al servicio pues de esta multinacional poderosísima que surge en esa época. La naturaleza estaba allí solamente para ser utilizada y explotada de una manera indiscriminada. Entonces se utilizaban los recursos, no importaba cómo. Ya no importa cómo se dispone uno en el lugar, ya no importa cómo se logran condiciones de confort y habitabilidad, es mucho más importante hacer arquitecturas del Estado y palacios, y Vitruvio se lanza a hacer todo tipo de palacios y nacen de estos proyectos de la iglesia, entonces empiezan a proliferar en todas partes del mundo, porque la iglesia tiene que hacer presencia. Siglo XIX, revolución industrial, entonces aquí las ciudades se vuelven supremamente densas, la gente se va a vivir a la ciudad, máquina de vapor, los tejidos de las ciudades son tejidos medievales que son de callecitas angosticas muy sinuosos, no hay sistemas de tratamiento de aguas residuales, empiezan a aparecer grandes problemas de salud, ¿sí? Empieza la gente a morirse masivamente. Pestes y a raíz de este problema entonces surge en el siglo XIX esta arquitectura higiénica. Entonces hay una búsqueda por abrir las ciudades nuevamente y hacer grandes avenidas y sistemas de alcantarillado por debajo de estas calles y surgen estos primeros edificios en el siglo XIX. Entonces el barón Haussmann en París, por ejemplo, arrasa prácticamente con el tejido antiguo de la ciudad y nacen estos bulevares haussmannianos que comunican un punto importante de la ciudad con otro punto importante de la ciudad, se evitan las barricadas del pueblo que luchan contra el rey, se permite al sol de ingresar libremente a través de ese tejido urbano, entonces hay sol y hay ventilación natural y las condiciones son mucho más higiénicas. Entonces la gente
empieza a no morir. Entonces, fíjense que a raíz de la aparición de este problema industrial y de este problema de salud, se empiezan a generar arquitecturas que vuelven a tratar de entender las condiciones del sitio. Aquí, entonces, movimiento moderno, Le Corbusier y Gropius y todos aquellos personajes del movimiento moderno, vuelven a entender, por ejemplo, cómo se mueve el sol, ¿sí? Todos estos sabían perfectamente cómo se mueve el sol, ¿sí? Inclusive Vitruvio. Aquí ya se les olvidó cómo se mueve el sol, se les olvidó, aquí empiezan a volver a entender, y aquí, hasta 1950, 1960, entonces vuelven otra vez a darse cuenta de que los indígenas y los personajes que habitan las regiones tienen una cierta sabiduría, y entonces hay que sacar provecho de esa sabiduría. Entonces, Le Corbusier se inventa esto, que es la unidad habitacional, surge el hormigón armado. Antes vivíamos en un edificio haussmanniano, pasamos a vivir en edificios mucho más grandes y voluminosos, donde inclusive en un mismo edificio se soluciona la vida. ¿Sí? En un mismo edificio, aquí yo habito en este apartamento y hago compras en este nivel, y en la terraza, en la azotea, tengo una guardería para los niños, y tengo un salón comunal, y tengo una pista de atletismo, etc. Entonces yo puedo limitar los movimientos dentro de la ciudad viviendo en un solo edificio. Eso es lo que se persigue hoy en día de cómo debe ser el desarrollo sostenible de nuestras ciudades, o sea, volver a compactar las actividades y evitar esos grandes desplazamientos. 1960, entonces ahí estamos otra vez encima de la mancha roja, volvemos a ser renacentistas, ¿sí? Entonces la Tierra nos quedó pequeña, tenemos que salir al espacio, a conquistar el espacio. Digamos que hay un desarrollo de energías alternativas en ese entonces y durante la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolla la energía atómica con fines pues no muy nobles. Y en esta época pues hay energía solar. Entonces el hombre se va a la luna, ¿sí? Se creía en ese entonces que la ciencia tenía la respuesta a todos los grandes problemas de la humanidad. Las ingenierías fueron muy potentes en ese entonces. Entonces se creía también que las ingenierías tenían la respuesta a todos los grandes problemas que podrían aparecer en el desarrollo. A raíz de eso, los científicos entonces estaban ahí para clasificar la naturaleza, y la naturaleza podría también, así como en el siglo XVI, podría ser explotada de una manera indiscriminada, y no había noción de que los recursos energéticos y naturales pues se pueden estar agotando. Y a raíz de esto, pues entonces surgen estos desarrollos de las ciudades, donde surge ese estilo de arquitectura internacional de rascacielos acristalados, donde generalmente las condiciones de habitabilidad solamente se garantizan a través de sistemas mecánicos de climatización. Y surge también una forma de hacer arquitectura que es igualita a la del siglo XVI. Entonces el arquitecto es el maestro, y vuelve a ser el maestro. Entonces el arquitecto como maestro se sienta en su mesa y pone una hoja en blanco, y entonces espera que baje del cielo la inspiración, o las musas, o las mozas, como decimos, y lo inspire algo. Entonces se inventa la obra. Entonces se inventó la obra. Entonces mire lo que me mete un rascacielos acristalado, lleno de problemas. Entonces, como los ingenieros están tan avanzados, el arquitecto le da al ingeniero civil el problema y dice: mire a ver usted cómo hace para que ese edificio no se caiga. Y después se lo da al ingeniero hidráulico: mire a ver cómo hace para que eso se desagüe. Y mire a ver, ingeniero mecánico, cómo hace usted para que nosotros podamos vivir dentro de lo que yo me acabo de inventar, ¿sí? Entonces ese tipo de diseño genera una serie de problemas. Además va contra la primera ley del Feng Shui, que yo no soy experto, pero me gusta. Dice: señores, no se pongan a arreglar lo que no se ha dañado. O señor arquitecto, haga el favor de diseñar, de hacer un diseño integral, interdisciplinario, y no se invente un problema para repartirlo en el grupo profesional, sino más bien a ver cómo nos reunimos todos y pensamos un proyecto que no tenga problemas. ¿Sí? En la medida que el proyecto no tiene problemas, uno puede estar empezando a buscar las eficiencias y la poética del espacio, y etcétera. ¿Sí? Entonces eso se sucedió en esa época, por eso viene después la crisis energética. ¿Sí? Entonces es imposible sobrevivir en la Tierra sin un enorme consumo de energía.
Entonces los señores dueños de los recursos petroleros entonces suben el precio del barril, la gente se da cuenta que los recursos energéticos son agotables y a raíz de esto pues entonces surgen estos primeros ensayos de arquitecturas bioclimáticas, ¿sí? Los hippies que se la fumaron toda aquí, mientras unos iban a la luna, los hippies se la fumaban toda. Aquellos hippies entonces empezaron a proponer esto, ¿sí? Los hippies de California. Empezaron a proponer las primeras casas bioclimáticas, otra vez hechas de muros de tierra cruda, natural, aprovechando que existe el vidrio, porque aquí hay un desarrollo del cristal enorme, entonces enormes fachadas mirando al sur, y entonces esas casas vivían y pasaban los inviernos sin necesidad de sistemas mecánicos de climatización, entonces se reducen las calefacciones. Esto se sucede en los años 70, en los años 70 también empiezan a formarse los primeros laboratorios que investigan sobre el tema de la arquitectura eficiente manejando la energía. En los 80 surge esto, que hay como una conciencia colectiva de que el planeta tiene problemas, entonces vamos a cuidar la salud del planeta, surge el concepto de ecología. Entonces vamos a ser ecólogos, vamos a hacer lo posible para que el planeta no tenga problemas de salud, ¿sí? Y entonces surgen estas instituciones y el capitán Cousteau surca los mares en el Calipso y etcétera, y entonces ya hay una concepción colectiva de lo que puede llegar a ser el cuidado del planeta. En 1992, otra vez hay crisis, hay un momento como de crisis en la Tierra, ¿sí? Aquellos arquitectos que tratábamos de trabajar o hacer algún proyecto en los años 90 nos fue muy difícil, ¿sí? Porque nadie hacía nada, hubo una crisis en la economía mundial, las bolsas se desplomaron, la ciencia ya no tenía la respuesta a los grandes problemas o a los flagelos de salud, como el SIDA, por ejemplo. Entonces, a raíz de toda esa gran problemática, se reúne, y además somos campeones universales en contaminar recursos hídricos, en producir residuos sólidos, nos va a hacer falta el agua potable en la tierra, etcétera. Entonces, se reúne la primera cumbre ambiental en Río de Janeiro en 1992. A ver cómo hacemos nosotros para que el desarrollo se haga de una manera diferente. Después se reúne este protocolo de Kioto en 1997 a raíz del problema del calentamiento global. ¿Sí? Hay unos que dicen que sí se está calentando por la acción del hombre, hay otros que dicen que es un ciclo normal, etcétera, pero surgen, digamos, estas dos cumbres. De la primera cumbre en 1992, entonces surgen definiciones de cómo debe ser el desarrollo. Miren, este es Tarzán que se va a ir de culo, ¿sí? Porque ya no existen las lianas del bosque húmedo tropical. Ustedes me perdonarán si a veces se me salen esas palabras precisas y científicas. 1992 surgen definiciones. Entonces ahí está la definición de desarrollo sostenible de la Comisión de Brundtland, ¿sí? Los señores escandinavos del norte de Europa, entonces quieren que el desarrollo se haga para satisfacer las necesidades de ellos. Entonces, nosotros que somos grandes consumidores de energía, entonces vamos a apoyar una idea de desarrollo donde nosotros podamos seguir consumiendo una enorme cantidad de energía, ¿sí? Entonces, eso no tiene nada de lógico y carece de sentido común. En vez de decir, no, es que nosotros tenemos que desarrollarnos sin consumir tanta energía. Entonces es muy controvertible la definición de desarrollo sostenible. Digamos que es positivo en el sentido en que surge el concepto de sostenibilidad, que eso no existía antes. Antes habíamos llegado al concepto de ecología, muy preocupados por la salud del planeta. A partir de este momento entonces surge ese concepto de sostenibilidad, muy preocupado el concepto por la supervivencia del género humano. ¿Sí? Entonces ahora al planeta le importa 5 si nosotros desaparecemos. ¿Sí? ¿Se han visto ese programa de National Geographic, la Tierra sin los seres humanos, cómo se regenera rápidamente? Entonces, no importa. Entonces ahora es a ver cómo
no morimos en el intento de tratar de hacer algún tipo de desarrollo. O vamos hacia adelante cuidando el bienestar nuestro, la salud del planeta, para que nosotros en nuestra corta existencia la pasemos bien y seamos lo suficientemente responsables para entregarle a las generaciones futuras un escenario propicio para que también la pasen bien, ¿sí? O dejar de ser renacentistas, ¿sí? Tomar estos modelos de desarrollo o desarrollarnos de una forma más humilde, ¿sí? Darnos cuenta que somos un componente más dentro de la biosfera y donde vivimos muchos seres vivos, y darnos cuenta que somos el componente más dañino, ¿sí? Se supone que somos el componente más inteligente, pero somos el más dañino, entonces parece que no somos el más inteligente. Y o sea, vamos hacia adelante con un poquito más de sentido común. Y no son estos señores que se consumen una gran cantidad de recursos, fíjense cómo se engordan los continentes, los que van a venir a nosotros, los de continentes flacos, a decirnos cómo es que tenemos que hacer desarrollo sostenible, si nosotros prácticamente durante todo el desarrollo de nuestra civilización y cultura lo hemos venido haciendo de una manera como lógica y amarrada a las condiciones del lugar, ¿sí? Entonces, cuidado con esto. Se nos fue el invitado gringo, hombre. Sí, estos señores gordos aquí son los que mayor recursos consumen en el mundo, son los que nos tienen amarrados a esto. Miren, en el 2010 se firma el protocolo de Nagoya en el Japón, ¿sí? Porque empezó a aparecer la biopiratería, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos los recursos naturales más diversos del planeta. En nuestros países se encuentra una gran diversidad y tenemos una gran riqueza natural. Pero entonces vienen las compañías multinacionales de los países ricos, entran a la Amazonía, por ejemplo, se llevan las especies, fabrican remedios con esas especies, nos venden los remedios a nosotros y además patentan las especies, ¿sí? Patentan las especies y entonces ya cuando nosotros vamos a tratar de consumir alguna planta medicinal, entonces no podemos, tenemos que pagarles derechos a los señores que han patentado la especie, y las especies son nuestras o son de los indígenas que las han utilizado desde hace muchos siglos. En 1995, 2 científicos de la Universidad de Massachusetts patentaron el cúrcuma, que es una especie que sirve para curar las llagas. Es una especie que los hindúes utilizan desde hace miles de años. Entonces hubo un lío, un pleito jurídico, y afortunadamente los hindúes ganaron el pleito. Imagínense, entonces hay que pagarle a los señores que patentaron la cúrcuma para poder utilizar la cúrcuma en la India. Entonces para eso nace este protocolo de Nagoya. Sin embargo, tiene 2 micos. Mico en Colombia es aquello que se escribe en letricas pequeñas y que nadie lee y que se va en contra del débil. Entonces tiene 2 micos. Este de aquí: el país proveedor recibe beneficios monetarios o capacitación y tecnología. Entonces, ustedes que son tan brutos, nosotros vamos y venimos por todos los recursos, y ustedes, como son tan brutos, nosotros les decimos cómo deben desarrollarse, ¿sí? En vez de venir a aprender. El otro mico es: los beneficios no podrán concederse al proveedor si no acepta el otorgamiento de la propiedad intelectual. Imagínense. Entonces, nosotros venimos y los ayudamos con tecnología y educación, pero ustedes nos tienen que dar la propiedad intelectual, y entonces nosotros somos los dueños de la propiedad intelectual de los recursos de ustedes. Entonces son esos señores los que están promoviendo el desarrollo sostenible, o estos que emiten una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces hay un problema en el mundo por calentamiento global, porque en la medida en que uno consume energía, pues produce gases de efecto invernadero, y en la medida en que produce gases, pues se va calentando más. Entonces son estos señores, aquí hay una estadística, todos los que están en rojo son los mayores productores de gases de efecto invernadero, los que están en amarillo son los que ocupan el segundo lugar, y los que están transparentes somos los que prácticamente no producimos gases de efecto invernadero. O son estos señores que tienen la deuda pública más grande del mundo, ¿sí? Entonces, además está
se está demostrando históricamente en este momento en que todos esos modelos económicos de desarrollo que vienen de esas economías pues tienden a fracasar. Bueno, entonces eso es un llamado de atención a ver si nosotros nos miramos el ombligo un poquito, ¿sí? No todo lo que nosotros hacemos es malo, al contrario, hay muchas cosas buenas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a ser un modelo de desarrollo de nosotros mismos, conociéndonos muy bien a nosotros mismos? ¿Cómo podemos estar reconociendo la riqueza de nuestro marco jurídico, de los potenciales que tenemos nosotros naturales, de los potenciales humanos, de la diversidad natural, cultural, etcétera? Y no tenemos por qué estar siguiendo modelos económicos importados que nos inducen además al consumo de bienes y servicios que realmente no necesitamos consumir. Entonces es un llamado a ver cómo hacemos un desarrollo al lugar, teniendo en cuenta las cosas buenas que tenemos. Y si tenemos cosas malas, a ver cómo hacemos para mejorar y corregirlas. Y esta es la triada pues, clásica de lo que puede llegar a ser el desarrollo sostenible. Hay que mirarlo como un sistema complejo, ¿sí? Como dentro de la teoría del pensamiento sistémico. Entonces se establecen una serie de relaciones entre este universo de los recursos naturales y la sociedad y cultura, y entre sociedad y cultura y economía, y en economía con recursos naturales. Eso no es tan fácil ni tan sencillo como está ilustrado en esta diapositiva. Aquí estas relaciones son muy complejas, y muy complejas entre todos estos actores que están dentro de la atmósfera. Lo que hay que buscar es que surjan unas propiedades emergentes, que de alguna forma se faciliten los procesos para que entre la relación de recursos naturales con sociedad y cultura surja la resiliencia. Ya más adelante les cuento de qué se trata eso, que surja la equidad entre una muy buena relación de la economía con la sociedad y la cultura, que surja la viabilidad de una muy buena relación entre los recursos naturales y la economía. Que surja la equidad, por ejemplo, y que los países apoyen el surgimiento de esa equidad. Digamos, aquí nosotros en Colombia vivimos en un Estado social de derecho, o sea que la constitución política de nuestro país apoya todas aquellas acciones que produzcan equidad social. Entonces eso es muy interesante. Entonces hay que revisar nuestras constituciones porque pueden estar teniendo contenidos que faciliten el proceso de la sostenibilidad. Que la viabilidad surja, esa relación entre lo económico y lo sostenible. Digamos, en la medida en que lo sostenible es económicamente viable, pues entonces se puede hacer, porque hay dos tipos de personas enfrente a todos estos temas de la sostenibilidad. Hay unas personas que realmente están preocupadas porque a nosotros nos vaya cada vez mejor desde el punto de vista ambiental, ese es el 1%. Y no importa lo que cueste, vamos a hacer un esfuerzo para ser sostenibles. Y hay otro tipo de personas que es el 99%, que es, a mí lo que me importa es la plata. ¿Sí? Entonces, en la medida en que uno le demuestra a la sociedad que los gestos que se hacen para lograr la sostenibilidad son económicamente rentables, entonces el personaje se convierte en sostenible automáticamente. ¿Sí? Yo he tenido clientes donde yo me acerco al personaje y le digo, señora, ¿a usted le interesa que su edificio, que el sistema de aire acondicionado de su edificio cueste $1 millón menos? Entonces al tipo se le dilatan las pupilas y dice, claro, volvámonos verdes. Entonces esa es la gran mayoría de personas buscan eso. Una viabilidad que se haga pues, de una manera mucho más holística, que sí, se puede estar produciendo dinero, pero no poniendo a la gente a vivir en cajitas de sardinas, sino una cosa mucho más, pensar en un bienestar generalizado, y que se produzca la resiliencia o esa capacidad que tienen los sistemas naturales para recomponerse una vez que han tenido peso encima. O volver a saltar hacia atrás y reconocer sus errores y a ver cómo hacemos para evolucionar y plantear un nuevo modelo de desarrollo mucho más acorde con el medio ambiente donde se está funcionando. A ver cómo se produce la resiliencia, digamos, este es el tema de la resiliencia y el concepto de economía verde. Digamos, de la última cumbre ambiental, entonces surgió lo de la economía verde, entonces ahora vamos a hacer dinero con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Pero que surja la resiliencia de esta manera es algo triste. ¿Sí? Para eso estamos nosotros los arquitectos y planificadores, para que no se sucedan estas cosas. O
para que no, o para no interpretar la relación de la arquitectura y nuestras ciudades con el medio ambiente como una relación donde nosotros hacemos ciudades completamente absorbentes de recursos naturales, y entonces tenemos que cuidar esto, los servicios ambientales. Si eso, ver a la madre naturaleza como una proveedora de servicios ambientales es muy pobre. Los servicios ambientales son el agua, el aire y el suelo, y la energía. Entonces ahí, de eso nos provee la naturaleza. Entonces nosotros no tenemos por qué limitarnos a ver a la naturaleza como una proveedora de servicios, ¿sí? Tenemos que tener una posición mucho más respetuosa. Seguramente vamos a estar proveídos de agua, suelo, aire y energía si nos portamos mejor con esos servicios ambientales. En Colombia, pues esto de la arquitectura sostenible es aprobado por la ley 99 de diciembre 22 de 1993. A partir de ese momento, entonces, todos los planes de desarrollo de la República de Colombia se hacen siguiendo los preceptos de sostenibilidad surgidos de la Cumbre de Río. En los años 80 hay algo interesante, y es la aparición de este concepto de producción limpia, ¿sí? Antes de los años 80 y la aparición de este concepto, nosotros hacíamos ciudad y nosotros construíamos edificios y nunca nos preocupamos por los impactos que esa actividad producía. Sí, eso de construir era normal, y hacer vías era la actividad más normal del mundo, y nadie medía el impacto que producía eso. A partir del concepto, de la aparición del concepto de producción limpia, entonces ese hecho de hacer ciudad y construir edificios ya es clasificado como una industria. Entonces, la industria de la construcción. Entonces, la industria de la construcción, y se pone a funcionar bajo esta óptica de producción limpia, a ver cómo nos reinventamos la forma de hacer ciudad y de hacer edificios para que se utilicen los recursos y las energías de una manera más eficiente. Pero para eso necesitamos primero medir qué impactos se producen. Entonces, aquí hay algunos impactos que produce la industria de la construcción, ya medidos por estos personajes que saben manejar estas cifras. El 70% de la energía que se produce en el mundo nos la consumimos en nuestros asentamientos y en nuestras ciudades. El 50% de la energía que se produce en el mundo es utilizada para la climatización de los edificios del mundo, ¿sí? De los edificios que han sido mal concebidos, de los edificios que no tienen en cuenta las condiciones del sitio. Y en la medida en que nosotros consumimos energía, producimos gases de efecto invernadero. Y en la medida en que nosotros no consumimos energía, entonces no producimos gases de efecto invernadero, ¿sí? Eso es lo que dice el protocolo de Kioto, así de imbéciles. Pero, entonces, nosotros como planificadores y arquitectos no es que pongamos un granito de arena al calentamiento global, ¿sí? Estamos poniendo un pedradón de arena al problema del calentamiento global. Entonces, tenemos una gran responsabilidad al respecto. Tenemos que cambiar nuestra forma de actuar. 55% de la madera cortada para usos diferentes a combustibles es para la construcción, 40% de los materiales del mundo son usados por las edificaciones, el 30% de los inmuebles nuevos o renovados sufren del síndrome del edificio enfermo. Y 1.600.000 personas mueren al año por síndrome del edificio enfermo, ¿sí? O sea, por estar respirando una mala calidad del aire, por estar en un lugar donde no hay condiciones de iluminación óptimas, de visuales óptimas, donde no se establecen unos buenos ambientes para las relaciones humanas, etc. Sí, donde hay sistemas de climatización y de aire acondicionado que reparten de una manera equitativa cualquier bacteria o virus o neumococo por allá del vecino que estornudó en el segundo piso, ¿sí? Entonces, todo es repartido de manera democrática, y eso hace pues que todos de manera democrática nos enfermemos. Entonces, hay una búsqueda por dejar de hacer edificaciones enfermas, y hay problemáticas también a nivel local. Digamos, yo he venido trabajando en los últimos 2 años con la ciudad de Bogotá, con la Secretaría Distrital de Planeación, a ver si nosotros logramos hacer de la ciudad de Bogotá una ciudad más sostenible. Y hemos estado identificando algunas cifras de problemática local, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, en lo que tiene que ver con el agua, vivimos en la mierda. El 84% de los recursos hídricos de la ciudad de Bogotá están contaminados por carga orgánica, ¿sí? Y eso nos parece lo más normal del mundo.
¿Qué más les cuento de aquí? 4.789 hectáreas de la ciudad de Bogotá están ubicadas en zona de riesgo, el 40% por inundación. Entonces, normalmente o generalmente llueve mucho en la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá, allá llueve alrededor de 1.200 milímetros, el 99% de la ciudad es impermeable, entonces toda esa agua drena hacia el occidente, y antes teníamos unos humedales grandotes que servían como de colchón hídrico. Se han venido esos humedales rellenando de escombros, entonces prácticamente no tenemos esa capacidad de amortiguación de los recursos hídricos, y entonces los barrios pobres de la periferia situados al suroccidente de la ciudad se inundan. Entonces hay millones de personas damnificadas cuando llueve mucho en la ciudad de Bogotá. El año pasado no solamente los del suroccidente de la ciudad se inundaron, sino los del noroccidente de la ciudad se inundaron. ¿Sí? Entonces ya no son pobres personas, sino son ricas personas damnificadas. Entonces es como la telenovela mexicana, los ricos también lloran. Eso es lo que está sucediendo actualmente. Aportamos 1.89 toneladas equivalentes per cápita al inventario de los gases de efecto invernadero. También hay una gran cantidad de hectáreas, 2.700 hectáreas, donde vive mucha gente en lugares que se van a deleznar, ¿sí? En zonas que tienden a caerse, en zonas inestables. Hay a un alcalde le dio por irse para la China y se enamoró de los hurapanes y nos llenó la ciudad de hurapanes. Y después otro alcalde se fue un alcalde de apellido Masuera. Después otro alcalde se fue a Australia y entonces nos llenaron de eucaliptos, pero no trajeron los koalas. Hurapán es un árbol grande, frondoso, que se toma más o menos 250 litros diarios de agua. ¿Sí? Pero no nos trajeron los koalas ni la biodiversidad que tiene que venir con el árbol. Entonces prácticamente nuestros corredores verdes no son corredores ecológicos aún, ¿sí? Todavía hay muchos hurapanes, se están reconstruyendo actualmente esos corredores. Producimos 5.600 toneladas al día de residuos sólidos que son depositados en el relleno sanitario, que a duras penas tiene un tratamiento primario de los lixiviados, o sea, todos esos líquidos oscuros y espesos y supremamente tóxicos que provienen de la descomposición de la basura, viajan lentamente hacia nuestra última reserva de agua, que se encuentra a 300 metros de profundidad, que se llama la Formación Guadalupe. Entonces la Formación Guadalupe ya está contaminada con lixiviados de la basura de la ciudad de Bogotá. Y aquí hay una cifra que yo no podía creerlo, y nosotros producimos 20.000 toneladas diarias de escombro, ¿sí? Porque construimos de una manera muy sucia. ¿Sí? Para cada metro cuadrado terminado de un edificio en Bogotá se produce 1.5 metro cúbico de escombro. ¿Sí? Y todo eso generalmente va a los humedales de la ciudad, a incrementar el problema hídrico, y todo se convierte en un ciclo. Entonces fíjense cómo hay problemáticas a nivel global y problemáticas a nivel local, y cada uno puede estar identificando sus problemáticas. A raíz de la identificación de todas esas problemáticas y del surgimiento de tratar de hacer de que la industria de la construcción tenga procesos más limpios, entonces se reúne la cumbre arquitectónica ambiental, la primera en 1993, después de la cumbre de Río se reúnen 10.000 arquitectos. La Unión Internacional de Arquitectos y la American Institute of Architects se reúnen en Chicago y se ponen de acuerdo, ¿sí? Porque poner de acuerdo 10.000 arquitectos son como 40.000 egos, es una gigantesca. Entonces, pero se logran poner de acuerdo y se comprometen a una serie de cosas, entonces ahí hay compromisos, ¿sí? Entonces vamos a hacer que todos esos temas inherentes a la sostenibilidad ambiental hagan parte integral de nuestro oficio profesional, y vamos a educar a los profesores y a los estudiantes y a los arquitectos que están ejerciendo, y vamos a hacer normas, etcétera, que apoyen este hecho de la arquitectura sostenible. Y aparece esta primera definición de arquitectura sostenible. Entonces ahí está. El diseño sostenible integra consideraciones de eficiencia en el uso de recursos y de la energía,
ha de producir edificios sanos, ha de utilizar materiales ecológicos y debe considerar la sensibilidad estética que inspire, afirme y emocione. Entonces, fíjense que sobre los hombros de los arquitectos recae la gran responsabilidad de hacer de cualquier desarrollo urbano o de cualquier edificio una máquina supremamente eficiente, pero al mismo tiempo un poema. ¿Sí? Entonces, bien complejo. Entonces, a ver cómo manejamos lo bello en medio de tanta eficiencia. Digamos que lo bueno de la definición de esta reunión de arquitectos es que aparecen enumerados por los grandes problemas ambientales del mundo, que son los recursos naturales, la energía y este problema de las edificaciones sanas y el uso adecuado de los materiales. Digamos que ahí estamos bien. Hay dos componentes implícitos dentro de esa definición. Hay un componente técnico que busca todas estas eficiencias de acá y hay un componente humano que busca esto de acá. Se logra arquitectura sostenible también en la medida en que se logre, digamos, un equilibrio o una compensación entre esos dos componentes. Breve explicación de cómo pueden llegar a ser esos componentes. Entonces, miren, componente técnico busca la eficiencia en el uso de la energía, la conservación de los recursos naturales y generar edificaciones sanas, ¿sí? Tenemos actualmente toda una serie de herramientas a la mano, ya desarrolladas y de uso libre, si quieren, o carísimas como esta que está aquí, que vale $25.000 para simular la dinámica de los fluidos. Tenemos todo tipo de herramientas, o una fotocopia que vale, no sé, $1, o este carísimo que si se ponen un parche en la cara, pues les vale $10, ¿sí? Pero este hay que comprarlo con ingeniero, ¿sí? O sea, hay que conseguirse un ingeniero para que lo sepa utilizar. El hecho es que todo esto del componente técnico es cuantificable, ya es medible y cuantificable, ya no hay disculpa para decir, no, es que yo no sabía cómo se hace, cómo hago yo para hacer un edificio eficiente y no sé las eficiencias, cómo medirlas. Todo eso es cuantificable y hay todo tipo de coeficientes que salen de poder cuantificar esto, coeficiente de pérdidas de calor, de transmisión térmica, de ganancias aerodinámicas, de presión sonora, etcétera. Todos esos temas técnicos pueden ser cuantificados y medidos gracias a las herramientas. Las herramientas, siempre lo repito, están ahí para ser utilizadas para corroborar que los conceptos de arquitectura sostenible han sido bien aplicados al proyecto. Las herramientas no están ahí para que ustedes se sienten al frente del computador y no esperen que el computador, que es supremamente bruto, les vaya a dar la respuesta al problema, ¿sí? Es más bien, ustedes plantean y manejen, apropiense de los conceptos y una vez apropiados de los conceptos, apliquen el concepto, eso es lo más importante. Y la herramienta está ahí solamente para comprobar que sí funciona el concepto. Más vale el indio que la flecha. El componente humano es más difícil. Sí, lo otro ahí, los ingenieros nos han ayudado mucho con el otro, que es para cuantificar y medir y calcular, etc. ¿Sí? El componente humano es más difícil. A ver, ¿qué ingeniero puede hacernos un software para ver cómo medimos el bienestar, la espiritualidad, calidad de vida, salud, belleza, lo sensible, la poética del espacio, etc.? ¿Sí? Eso es muy complejo. Además, como seres humanos, cada uno sentimos de manera diferente. Aquí hay un primer ensayo de tratar de cuantificar eso. Eso es un ensayo que yo hice, se llama el Happiness Coefficient. ¿Sí? Fue un trabajo en grupo, hombro a hombro, con el director del laboratorio de arquitectura sostenible del Instituto de Arquitectura Sostenible de la Universidad de Lund, en Suecia. ¿Sí? Yo llegué a Suecia y encontré un país supremamente desarrollado y encontré los mejores laboratorios que había podido yo ver alrededor del mundo. Las cámaras de luz y los heliodones y los túneles de viento y los software más sofisticados que puedan existir, y unos laboratorios impresionantes y una gran cantidad de conocimiento que se produce y se guarda en unos anaqueles. Mire, allá está el conocimiento, prácticamente cero aplicación del conocimiento. Un producto interno bruto supremamente elevado. Los mayores evasores de impuestos están allá porque como allá los impuestos llegan a ser el 60% de lo que le pagan a la gente, entonces ellos tratan como de evadir lo que puedan.
y el mayor índice de suicidios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que les está pasando? Happiness coefficient igual 1, o sea, uno está al 100% feliz si se va a la ciudad de Barranquilla. Durante la época del carnaval, durante el mes de marzo, están cordialmente invitados, vayan a Barranquilla y verán cómo se acercan al 100% de la felicidad o pueden estar superando el 1. Todo depende de cada uno y de la barranquillera que le toque. 0 es como ir al infierno. Entonces, yo le decía al director, bueno, ¿y usted cómo amaneció hoy? Entonces me dice, no, yo estoy como al 0,3. ¿Y usted? No, yo estoy al 0,8. ¿Y por qué? No, pues estoy en Suecia, qué jartera. Estoy como aburrido aquí. Entonces, bueno, nos tomamos 2 botellas de Aquavit, que es un alcohol como de 60 grados que hay en Suecia, y entonces él ya cuando se paró y bailó en la mesa, entonces ya se le incrementó el happiness coefficient y empezó a entender un poquito cómo es eso de estar en Barranquilla. Nosotros tenemos un Producto Interno Bruto bajo, somos pobres pero felices. ¿Sí? ¿Hay venezolanos? ¿Sí? Venezuela, con Chávez, que en paz descanse, era el país más feliz de Sudamérica. ¿Sí? Y ahora con la nueva ministra de Deporte, ¿sí la han visto? Miren, la nueva ministra de verano. Es un bizcocho, como decimos nosotros en Colombia. Entonces sigue más o menos como punteando. Los mexicanos tienen problemas con sus vecinos en los Estados Unidos. Los mexicanos cuando se van a vivir a Estados Unidos tienen problemas porque cualquier fiesta mexicana supera fácilmente los 65 decibeles que exige la norma para poder convivir al lado de un gringo. Entonces tienen problemas con la ley. Fijan mínimo de plata para ser feliz. Parece que si uno suple sus necesidades fundamentales y le sobra para comprarse una cerveza y armar una fiesta alrededor de una cerveza, la cosa funciona. En Colombia pues ha habido encuestas sobre la felicidad colombiana y entonces hay resultados de calificaciones de nuestras grandes ciudades. Entonces aquí calificadas sobre 5 aparecen las grandes ciudades colombianas. Entonces el nacional es 4.36, 4.16 sobre 5, Barranquilla 4.13, Bogotá 4.29, está inclusive ganándole a Barranquilla en este momento, Cartagena 4.44, es la ciudad más feliz de Colombia, perdón. Y al mismo tiempo es la ciudad que tiene el índice de desempleo más elevado. Entonces yo creo que hay alguna relación entre esas dos cosas. Hay factores nuestros, muy nuestros, que ayudan a incrementar estos índices de felicidad, como las frutas tropicales. Miren bien. ¿Qué suerte tiene el sabor de ser latino? Efectivamente, esos son los grandes avisos que aparecen en el Aeropuerto Internacional de Bogotá, como dándole la bienvenida al extranjero. Entonces, si no, voy a volverme adicto a las frutas tropicales. Otros factores como este, miren, yo creo que aquí en el DF carecen de mano de obra para arreglar las calles. ¿Sí? Entonces son las operarias que arreglan las calles bogotanas, o si quieren les cambio el ángulo de la operaria. ¿Sí? Entonces eso ayuda. Actualmente estamos siendo como un foco de interés a nivel mundial. ¿Sí? Hay los supuestos países desarrollados, entre comillas. Cuando yo diga desarrollados es que no están que ya están en decadencia. Esos supuestos países desarrollados están mirándonos con lupa para ver por qué nosotros, sin tener un Producto Interno Bruto muy elevado, ni necesitamos una gran cantidad de dinero ni de ingresos, tenemos bienestar. ¿Sí? Ellos están careciendo de bienestar, y eso es muy importante, están careciendo de felicidad, ¿sí? Están muriéndose de infelicidad. Esto es la interpretación de un escrito de un pensador colombiano que se llama William Ospina. Entonces William Ospina hace una reflexión de por qué, de dónde es que sacamos nosotros latinoamericanos la felicidad, y parece que todo está ligado al fenómeno de la conquista española. Ahí aparecen unas fechas importantes durante las cuales los españoles llegaron a nuestras tierras. 100 años más tarde llegan hordas de anglosajones, que son la raza escogida por la iglesia de ellos mismos como la raza superior. Entonces ocupan el terreno de Norteamérica
no se mezclan con ninguna tribu, más bien tienden a apropiarse del territorio a las malas de los habitantes locales, no se mezclan y se instalan en el territorio. Los españoles llegan con otra actitud, y los españoles llegan a nuestras tierras y literalmente se comen a las indias. Es completamente diferente a matar a la india. ¿Sí? O más bien llega el español subido en un caballo y con una coraza de acero y pelo en pecho y todo eso. Me imagino que fueron las indias las que se comieron al español. Después vienen miles de africanos a trabajar como esclavos y también se mezclan con aquellos personajes que se mezclaron entre indígenas y españoles. ¿Sí? Toda nuestra gran riqueza étnica se mezcla con españoles y se mezcla entre sí y después con los negros. Y entonces hay una cantidad de mezclas y hay una mezcla indiscriminada que produce esto. Todos somos eso. Chuchos, pipecos, cuscos, gosques, canchosos, viralatas, cacris, chuscos, runas, samosos, quiltros, chapis, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos somos el producto de esa mezcla indiscriminada. ¿Sí? O si no, que levante la mano el Rottweiler del salón, a ver. Y eso nos da unas ciertas características. ¿Sí? Nosotros somos como los dueños del espacio público. Estos son perros de la calle de La Habana. Defendemos nuestras propiedades con los dientes, ¿sí? Le mostramos los dientes a los vecinos. Aprovechamos el mar, nos gustan las vacaciones. Esto es Tepito. Carecemos de prejuicios sexuales. No, hay una mayor libertad. Este es el que cuida la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, ¿sí? Y no deja entrar a ningún ingeniero. Está viejito, yo lo vi por última vez el año pasado, y están entrenando a otro, que es este. Entonces, esta es una de nuestras actividades preferidas, o sea, no hacer nada. Buscar condiciones de confort como de lugar. Este es en Cartagena, este es en Valparaíso, donde es una raza protegida por la Secretaría del Medio Ambiente de la ciudad. Entonces están los quiltros protegidos en Valparaíso. Digamos que no hay una gran preocupación por la estética. Este se acerca a uno batiendo la cola y está feliz, así tenga ese aspecto. Este es uno que adoptamos en Medellín en un curso de sostenibilidad, se llama Vitruvio. Estos son chilenos de mi última visita a Santiago, estos son peruanos andando libremente, estos son colombianos. A nosotros nos encanta eso, nos encanta el paseo y salir a viajar libremente por donde se nos dé la gana. Eso es diferente a esto, que lo pongan a uno a recorrer la ciudad, pero con un cuello, con un lazo en el cuello es diferente. ¿Sí? Cuando uno es fino, entonces lo cuidan y lo encierran, o lo lavan. Si es muy inteligente, lo ponen a desempeñar cargos de altísima responsabilidad. Lo nombran, por ejemplo, gerente de una multinacional y lo joden. Aquí no se sabe quién es más inteligente que otro, pues ya sabemos quién es el más inteligente. Entonces fíjense que tenemos esa gran riqueza de la felicidad que hace parte fundamental de la sostenibilidad. Es uno de nuestros grandes recursos, ¿sí? Que está siendo estudiado por los grandes estudiosos de qué es lo que nos pasa. Está ligado también a este concepto, que está under construction. Todavía no está depurado, pero es entender que hay resiliencia psicológica, ¿sí? En la medida en que nuestros pueblos y a nosotros nos den duro, que cuando uno sufre un trauma y es capaz de recuperarse de ese trauma y salir adelante de ese trauma, parece que logra unos niveles de conciencia mucho más altos y la felicidad es mucho más fácil de poder vivirla. Entonces eso se llama la resiliencia psicológica. ¿Sí? Si nos pasa, si tenemos guerrilla y paramilitares y narcotraficantes y todos esos flagelos que hemos tenido durante muchos años, durante los últimos 50 años en Colombia, pues eso nos ha hecho también mucho más propensos a ser felices con cualquier disculpa. Entonces, bienvenida a la resiliencia psicológica. Esto ya es el resultado de una cosa que se llama el Happy Planet Index.
¿sí? Métanse en internet, Happy Planet Index. Entonces ya bajo 3 criterios de calificación. El primer criterio es, digamos, la calidad y el bienestar de vida de la persona. El segundo criterio es la expectativa de vida en ese país. Y el tercer criterio es la huella ecológica que tienen las personas en cada uno de los países. Bajo esos 3 criterios, el Happy Planet Index, entonces ya produce un cierto puntaje. Entonces, estas son las estadísticas de antes de ayer. Voy a ir de arriba para abajo. Fíjense cómo Canadá tiene 43.6 puntos, los pobres de los Estados Unidos están con 37.3 puntos, México, apenas pasa uno la frontera, siente un cierto alivio, 52.9 puntos. Costa Rica en este momento es el país más feliz del mundo según esta estadística, con 64 puntos. Colombia tiene 59.8 puntos, Venezuela 56.9, bueno, parece que vamos ganándole a Venezuela en este momento. Perú tiene 52.4, Brasil 52.9, Chile 53.9. Prácticamente en los primeros lugares de la felicidad mundial estamos todos los países latinoamericanos. Los suecos, que son los, entre comillas, más desarrollados, están con 46.2. Los italianos, que se supone son como los más extrovertidos y contentos de toda Europa, están en el 46.4. La India está al 50.9, está mejor que los países europeos. Arabia Saudita, con todo el dinero que puedan tener, están con 46 puntos solamente. Entonces fíjense que eso no es el remedio a todos los males. Aquí está la misma información pero dispuesta en esa lista. Entonces aquí está Costa Rica, Vietnam y Colombia, Belice, Salvador, etcétera. Todos países centroamericanos, latinoamericanos. Aparecen por aquí metidos algunos de otras latitudes. México está de 21. ¿Sí? Tienen que hacer algo para mejorar estos índices. Ustedes con mezcal y todo en el puesto 21 no puede ser. Yo todavía no entiendo esa relación. ¿Qué tanto sabe el pez del agua donde nada toda su vida? Nada. ¿Qué tanto sabe el arquitecto del lugar donde hace el proyecto? Nada. Entonces, por eso hay un llamado actualmente a que se produzca un diseño integral. ¿Sí? Ya no es como les contaba en el siglo XVI o durante los años 60 que el arquitecto se inventaba aquí la obra y se la entregaba a los otros, no. Ahora hay una mesa muy nutrida interdisciplinaria que se reúne alrededor del proyecto y los ingenieros que saben tanto entonces tienen que decir al arquitecto cómo no generar el problema desde el momento del trazo del proyecto. Y aparecen más profesionales, entonces ingenieros hidráulicos, ambientales, geólogos, suelos, ingenieros forestales, paisajistas, arquitectos bioclimáticos, arquitectos que manejan la parte energética, las energías renovables, la movilidad, sociólogos, antropólogos, ingenieros civiles, relación con los sistemas de reciclaje urbano, relación también hasta con los poetas. ¿Sí? Entonces, aquí en este cuadro están relacionados los componentes técnico y humano de la definición de arquitectura sostenible de la Unión Internacional de Arquitectos. Entonces, y a cada componente técnico y humano, entonces tenemos unos componentes ambientales asociados, y a cada componente del medio ambiente, pues tenemos un parámetro ambiental asociado. Desde el punto de vista técnico, por lo menos generar las mejores condiciones de confort y habitabilidad. Aquí esto podría ser mucho más complejo si nosotros empezamos a tratar de buscar la poética del espacio. A ver, ¿cómo hacer para que el espacio tenga la belleza suficiente como para elevarnos también a otro nivel de conciencia y de emoción? Sí, eso es más complejo, eso se lo dejo aquí a mi colega Calvillo. Y aparecen entonces todo un tipo de profesionales, toda una gama de profesionales que intervienen desde el momento de la concepción. Si el proyecto está bien concebido desde el principio, o sea, va con la primera ley del Feng Shui, entonces el impacto ambiental que produce durante su ciclo de vida, o sea, durante la etapa de construcción, de ocupación y de disposición final, es menor. Generalmente
el impacto ambiental que produce un proyecto, el 80% del impacto ambiental producido por un proyecto se produce durante la etapa de diseño. Entonces, por eso es tan importante que esa etapa de diseño quede bien planteada. Algunas estrategias a aplicar aquí para cada uno de estos componentes del medio ambiente. Digamos que hay muchas más estrategias, pero digamos que aquí hay algunas fundamentales. Si nosotros queremos promover la conservación de los recursos manejando bien el componente hidrosférico y su parámetro ambiental del agua, entonces nosotros tenemos que ser capaces, por ejemplo, de reciclar las aguas lluvias, promover las prácticas del reciclaje para la generación de microempresas, tratamiento y reducción de las aguas residuales, reciclar y tratar las aguas grises, utilizar los aparatos ahorradores sanitarios, manejar las aguas freáticas, agua reciclada para el mantenimiento de zonas verdes y el uso eficiente del agua durante el proceso de la construcción del edificio. Sí, digamos, cada una de estas estrategias pues tiene una forma de estar ejecutándose a lo largo del ciclo de vida del edificio. O sea, hay formas de reciclar el agua lluvia, de reciclar las aguas grises, etc. En cuanto a lo geosférico, entonces hay estrategias también que promueven la conservación de los recursos naturales, estudiando el porcentaje y la forma de ocupación del suelo y del subsuelo. ¿Sí? Ojalá nosotros volviéramos como esos edificios le corbusianos de los años 60, donde se liberaba el primer piso quedaba libre y entonces volvía a ser verde. Donde no hay necesidad de excavar 5 sótanos para producir una gran cantidad de tierra y de lodos que salen y no se sabe muy bien cómo va a ser su disposición final. A ver cómo planeamos para que no haya necesidad de generar un gran movimiento de tierras. Aquí hay algo interesante y es que en todos los presupuestos de los proyectos de arquitectura, de los proyectos de construcción, hay dinero para el movimiento de tierras y hay dinero para sacar la tierra en grandes camiones y llevársela a alguna parte. Generalmente el primer ítem es descapote, yo no sé cómo se dice en mexicano. Descapote es que traen unos bulldozers y arrasan con la capa vegetal, con la capa orgánica que lleva millones de años conformándose, y van y la botan. Después, al final del proyecto, hay otro ítem que se llama paisajismo. Entonces, hay dinero para esa capa orgánica que fue y la botó por allá, vaya y la compra. ¿Sí? Y tráigala nuevamente y la disponemos en el proyecto y hacemos paisajismo. Entonces, fíjense que generalmente son disposiciones como de gestión de proyecto. Sí, si yo descapoto o retiro la capa orgánica y la guardo por acá y hago un banco de capa orgánica, pues entonces puedo estar disponiendo de esa capa orgánica más tardecito, sin ningún costo. Entonces hay ahorros en algunos costos. Sí, hablando de costos, me voy a devolver a esta. ¿Sí? Entonces, esto de reciclar el agua lluvia. Entonces, hace poquito vimos un proyecto de viviendas de interés social. Hay 30.000 viviendas de interés social que se van a construir en Bogotá. Hay que desaguar las aguas lluvias de todo ese territorio ocupado por los edificios de vivienda. Desaguar las aguas lluvias quiere decir hacer una excavación y armar una tubería y un sistema de drenaje y tuberías de más o menos 1 kilómetro de longitud para conectarse al sistema de alcantarillado principal de la ciudad. Eso vale alrededor de $1.500.000. Generar, en vez de desaguarse, entonces cambiar el chip, ¿no? Entonces, hacer un reservorio en la zona central del proyecto, que además se vuelve una especie de lago que ayuda al paisajismo y a que las especies nativas vuelvan y que los pajaritos canten, etc. Y recibir las aguas lluvias de todo el territorio y de los proyectos y de los edificios de vivienda y guardarlas en ese reservorio y tener una pequeña planta de tratamiento de esas aguas para convertirlas en aguas tratadas para utilizarlas en los sanitarios, vale $750.000, o sea, vale la mitad. Entonces, si vale la mitad, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? ¿Por qué no cambiar el paradigma de que uno tiene que desaguarse rápidamente del agua lluvia en vez de estar utilizando el agua lluvia? Entonces, en la medida en que uno convence al promotor del proyecto de que se ejecuten ese tipo de acciones, empieza la cosa a ser viable y a ser mostrable y a ser reproducible. Entonces, bienvenidas todas aquellas iniciativas que tengan en cuenta un estudio meticuloso de los ítems del presupuesto y de cómo se pueden estar disponiendo
esos dineros de una mejor manera y más sostenible. Diseño del espacio comunal sostenible, aprovechamiento del material excavado del proyecto. Se pueden construir, se pueden elaborar bloques o ladrillos o lo que ustedes quieran, o con los escombros se pueden hacer las subbases de las losas de contrapiso, etcétera. Se pueden estar reciclando muchas cosas en la obra, conservar la capa orgánica, recuperación del suelo, etcétera. Dentro de lo atmosférico, eso está metido aquí dentro de un cuadrito amarillo porque eso es lo que vamos a ver en la segunda parte. Dentro de lo atmosférico tenemos el clima y el aire. Entonces aquí, lograr la economía de energía en la medida en que hagamos arquitectura bioclimática. Entonces, vamos a leer entonces las condiciones climáticas del sitio, a ver cómo hacemos a partir de esa lectura para hacer arquitecturas que funcionen bien para ese lugar y generar las mejores condiciones de confort y habitabilidad, ojalá sin utilizar ningún sistema mecánico de aire acondicionado, ni de calefacción, ni de ventilación forzada. Ojalá todo sea lo más natural posible. A veces se puede, a veces se necesita apoyarse un poquito en los ingenieros mecánicos. Estrategias, uso de sistemas de protección o captación solar, sistemas de ventilación natural, aprovechamiento de la iluminación natural, uso adecuado de la inercia térmica de los materiales, uso de materiales aislantes, uso de tecnologías apropiadas, etc. Todo esto produce economía de energía. Conservamos los recursos en la medida en que reducimos los niveles de la contaminación del aire durante el proceso de la obra, los niveles de la contaminación acústica durante el proceso de la obra. Hacemos un sistema o un edificio que funciona a partir de sistemas de ventilación natural, pues entonces ya no producimos el síndrome del edificio enfermo, entonces ya empiezan a ser edificios mucho más sanos. Aseguramos la calidad de la iluminación natural, etcétera. En lo biótico, entonces aquí vale la pena que intervenga un biólogo y nos enseñe muy bien cómo es que funcionan los ecosistemas de cada lugar donde se va a intervenir el proyecto y a ver cómo el proyecto puede llegar a tener la capacidad de esa resiliencia ambiental que les contaba anteriormente, de poder estar permitiendo que surja nuevamente el ecosistema. Si un proyecto actualmente puede estar produciendo recursos hídricos, un proyecto puede estar produciendo oxígeno o comida o energía. ¿Sí? Actualmente hay esa tendencia. Un estudio de la capacidad biótica del lugar para conocer las preexistencias y saber cómo pueden recomponerse esas preexistencias vegetales, animales, etcétera. Manejo de cubiertas verdes es bienvenido para esta estrategia. Uso de la vegetación propia del lugar en el proyecto paisajístico y conservar la biodiversidad. Sí, es un llamado al copy-paste indiscriminado de los bloques de los árboles del AutoCAD para que el plano se vea padre, como dicen ustedes. Voy a hacer un plano padre, entonces pego ahí. Más bien conozcamos un poquito nuestras especies nativas y cada una de esas especies pues tiene una función específica. Sí, hay unas que sirven como barrera aerodinámica, como buena productora de sombra, para controlar la erosión, para mantener el nivel de la napa freática donde debe estar localizado, para atraer la avifauna, etc. Entonces es saber un poco cómo funcionan esas especies. Lo socioeconómico y cultural, entonces, otra vez aparecen aquí para producir economía de energía, la aplicación de estrategias bioclimáticas. No solamente la parte bioclimática, sino aquí pueden aparecer juguetes. ¿Sí? Pueden aparecer sistemas de producción de energía fotovoltaica, pueden aparecer sistemas de generación de energía eólica o de energía por el movimiento, etc. Pueden aparecer los sistemas de control electrónico apoyando las eficiencias que se producen cuando uno plantea muy bien el proyecto. Entonces, no hay edificio inteligente, porque también aparece esa trampa, ¿no? Vendo edificio inteligente porque tiene sensores y esos sensores abren y cierran cosas. No hay nada más bruto que un edificio. ¿Sí? Un edificio puede llegar a lo mejor a ser planteado de una manera inteligente, ¿sí? Plantearlo de acorde a las condiciones del lugar. Y bienvenidos los sistemas electrónicos de control y los actuadores y todos esos software que hacen que el edificio sea manejable, cuando entran a apoyar las eficiencias que se han logrado con una buena implantación al lugar. Reducción del uso de refrigerantes, ojalá no tengan nunca aires acondicionados, que acaban de prenderlo. Aprovechar la ventilación natural, la luz natural, etcétera. Dentro de esto también aparecen el uso adecuado de los materiales, entonces
hay que seleccionar los procesos constructivos de bajo impacto ambiental y un gasto mínimo de materiales. Hay que trabajar la inercia térmica de los materiales, ya les enseño más adelante en qué consiste eso. Utilizar materiales aislantes, conservación de los recursos, trabajando por ejemplo de la mano con el ingeniero civil sabe cómo funciona, cómo debe ser el diseño sismorresistente de un edificio y cómo se puede lograr ese diseño de sismorresistencia utilizando un mínimo de materiales. Pero entonces hay arquitectos que quieren esconder las columnas, que en vez de poner a la vista las estructuras y hacerlas parte integral de la estética del edificio, y cuando uno hace eso, entonces se utiliza una menor cantidad de material. Velar porque se puedan reciclar los edificios. Sí, generalmente los edificios patrimoniales, por lo menos en Colombia tenemos un gran problema porque tenemos una norma de sismorresistencia muy exigente. Y hacer que un edificio patrimonial del siglo XVI pueda seguir en pie requiere de un refuerzo estructural que generalmente vale más que el mismo edificio patrimonial. Entonces actualmente se está abandonando el patrimonio a ver si se cae. Ya cuando se vuelve peligroso, entonces otorgan la licencia de demolición de ese patrimonio por ese problema, porque no hay estudios fuertes sobre eso. Utilizar materiales que no son tóxicos para lograr edificios sanos. En cuanto a los residuos, entonces separar los residuos en la fuente, tener un centro de acopio en el edificio, no el cuarto de la basura por allá en el último rincón, por ahí, entonces cuarto de la basura no, es un centro de acopio y de manejo de prerreciclaje de residuos sólidos. Generalmente esto se convierte en un muy buen negocio cuando las arquitecturas producen, los usos producen una gran cantidad de residuos. El transporte, entonces promover el transporte alternativo, a ver cómo nuestro proyecto se conecta con el transporte masivo de la ciudad, etcétera. Darle facilidad a la gente para que llegue en bicicleta y que se pueda, primero que no le roben la bicicleta y segundo que se pueda duchar y cambiar y tener un locker, etcétera. Eficiencia energética en sistemas verticales de circulación, eso salió hace muy poquito. Ahora hay ascensores que cuando suben vacíos generan energía y cuando bajan ocupados también generan energía y esos ascensores entonces guardan esa energía y la utilizan para su funcionamiento, entonces prácticamente la energía utilizada por esos ascensores es muy baja y a veces es nula, a veces hay sobreproducción de energía. Valen más o menos un 20% más que un ascensor tradicional y todas las fábricas de ascensores serias están ofreciendo ese tipo de ascensores hoy en día. Eficiencia en el transporte de materiales a la obra, o digamos, si tenemos una obra dispuesta en este lugar, entonces no vamos a buscar proveedores que queden lejísimos y que produzcan un impacto en la movilidad de la ciudad, por ejemplo. Respeto por el patrimonio construido y, como les decía anteriormente, permitir que ese patrimonio pueda ser reciclable nuevamente. En cuanto a lo perceptual, entonces generamos edificios sanos y logramos confort desde el punto de vista de las temperaturas, de la humedad relativa, confort acústico, si la gente tiene la oportunidad de tener un confort visual y que cada uno pueda ver a través de alguna ventana, y hasta confort olfativo y cualquier otro confort que ustedes puedan estar buscando. Listo. Entonces fíjense que tenemos eso, tenemos todos estos componentes del medio ambiente y vamos entonces a hacer énfasis sobre lo que tiene estas rayitas azules. Entonces vamos a ver cómo logramos condiciones de confort manejando las condiciones climáticas, cómo logramos economías de energía dentro de lo socioeconómico y cultural manejando estrategias bioclimáticas y cómo logramos condiciones de confort también. Aquí les tengo que hacer pausa, jefa. ¿Sí? ¿Ya pausa? ¿No? ¿Qué dice el público? Espérate a ver qué sigue. 5 minutos para la pausa. ¿Sí? Para lograr todo esto y para lograr todo este tipo de eficiencias tenemos que conocer entonces las condiciones ambientales del sitio. Entonces tenemos que echarle mano a todas las herramientas que podamos nosotros utilizar. Sí, eso, el clima es como el comportamiento simultáneo de una gran cantidad de variables, entonces hay que tratar de entender cómo funcionan esas variables, cómo funciona el sol, cómo funciona la soleación, cómo el sol atraviesa la atmósfera y calienta la superficie de la Tierra y entonces cómo se calienta esa lámina de aire sobre la superficie de la Tierra y se va para arriba
y entonces se generan zonas de bajas presiones por aquí, y entonces hay aires que corren a llenar ese vacío que se generaron por las bajas presiones del Sol, y entonces ahí se genera el viento, y cada vez que hay un vacío y sube aire caliente, entonces se producen cumulus limbus, que son estas nubes en forma de oveja, y entonces se van llenando y llenando de vapor de agua hasta que se precipitan, y entonces está la lluvia, y que cada vez que subimos a la montaña perdemos temperatura en la medida que ganamos altura, y cómo hay zonas del planeta donde llueve más que otras zonas, y aparecen entonces todos estos mapas climáticos que pueden ser de gran utilidad, como digamos, ustedes pueden tener acceso a la información meteorológica si ingresan a esta página del www.sicorp.com, y entonces ahí pueden estar visualizando qué es lo que sucede con las nubes a lo largo del mundo, y pueden tener la imagen actual de lo que está sucediendo en este momento. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, en Colombia funcionamos bajo la influencia de estas nubes que se llama la zona de convergencia intertropical. Si nosotros tenemos una gran cantidad de energía solar pegándole al piso, alrededor de 900 vatios por metro cuadrado, eso calienta mucho aire, y ese aire se va para arriba y se va con una gran humedad relativa y se generan una gran cantidad de nubes, y siempre nos están lloviendo encima. Y esas nubes no son estáticas, porque la Tierra va girando y trata de arrastrar la atmósfera, pero no es posible que la atmósfera viaje a la misma velocidad que el globo. Entonces hace que las zonas de convergencia, las zonas de nubes, a veces están abajo, a veces están arriba. Entonces depende de la posición de esas zonas de convergencia intertropical, depende si llueve o no llueve en determinadas épocas del año. Entonces hay que tratar de entender esos fenómenos y conseguir los datos climáticos de las estaciones meteorológicas más cercanos a donde vaya uno a sacar adelante el proyecto. Estos son los datos meteorológicos de la ciudad de Bogotá. Nosotros tenemos vientos dominantes del noreste, del este y del sureste, y por aquí es la rosa de los vientos, las frecuencias de la rosa de los vientos, las temperaturas, cómo funcionan, las máximas, medias, las temperaturas mínimas, las máximas absolutas, mínimas absolutas, la humedad relativa, cuántas horas brilla el sol en el cielo, cuánto se evapora de humedad relativa, etc. Hay que conseguirse los datos de la localidad, ¿sí? Aquellas personas que mañana vayan a hacer el ejercicio, entonces sería de una gran utilidad que trajeran los datos meteorológicos del sitio donde están haciendo el ejercicio. A partir de la comprensión de lo que se sucede en ese lugar, podemos nosotros estar estableciendo estrategias de tipo bioclimático. Y entonces ahí tenemos datos, tenemos atlas climáticos de los lugares. Entonces ese es el atlas de las velocidades del viento en Colombia, de la radiación solar global en Colombia, del brillo solar en Colombia. Hay herramientas como esta que son supremamente útiles. Eso es un software de uso libre que se llama el Climate Consultant, ¿sí? Entonces entran a la página del Climate Consultant y bajan el software, y si tienen suerte, pues entonces ahí están también los archivos de las estaciones meteorológicas de los diferentes lugares del mundo. Hay que tener mucho cuidado, hay que compararlo con los archivos reales, porque a veces pueden estar disvariando un poco, porque el Climate Consultant triangula la información meteorológica. Cuando no dispone de información de algún lugar específico, entonces toma la estación de por aquí, más esta, y hace un promedio. Y a veces el promedio no es cierto, porque a lo mejor esta de por aquí está subida en la montaña, y esta está abajo, y esta está más abajo. Entonces a veces los promedios son falsos. Entonces uno puede estar verificando eso, y el Climate Consultant entonces nos provee de todo este tipo de informaciones. Entonces aquí aparece, por ejemplo, el rango de las temperaturas y durante todos los meses del año, cómo funcionan las temperaturas en esta localidad, cómo es la temperatura media, cuáles son las máximas, cuáles son las mínimas, el comportamiento anual de las temperaturas de bulbo seco, que es el termómetro cuando uno lo tiene a la sombra, y si uno le pone un algodón húmedo al termómetro, al bulbo del termómetro, entonces las temperaturas tienden a bajar. Entonces, ¿cómo sería el comportamiento de las temperaturas del bulbo húmedo? La cantidad de energía solar que está llegando a ese lugar específico, cómo funciona la humedad relativa, es muy interesante, durante todos los meses del año,
Entonces, aquí se puede mostrar, esto es una localidad en Colombia donde hay clima húmedo tropical, caluroso, caliente. Y puede uno verificar que lo que dice clima húmedo tropical, o sea, como si la humedad relativa estuviera permanente todo el tiempo, ¿sí? Pero fíjense que en la medida en que hace sol, entonces, y las temperaturas suben, estas temperaturas suben, entonces la humedad relativa baja. ¿Sí? Cada vez que hace sol, el aire se seca y tiene una capacidad de evaporar humedad relativa, entonces tienden las humedades a bajar. Eso después les muestro para qué puede ser utilizado. Estadísticas de este tipo, fíjense cómo entre más rojo, pues más caliente. Si estas temperaturas están entre 27 y 38 grados centígrados, entonces vemos cómo funcionan las temperaturas máximas en ese lugar, cómo las máximas se prolongan a lo largo inclusive de la noche en ese lugar, pues porque no hay nubes, prácticamente hay mucho sol durante el día y se acumula toda esa energía en el suelo del lugar. O podemos ver el comportamiento de temperaturas así y lo podemos dar vueltas y eso se lo muestra uno al cliente y el cliente queda supremamente contento. ¿Sí? Yo no sé, para nosotros es un descrestómetro. ¿Sí? Hay que descrestar al cliente de alguna forma. Entonces el Climate Consultant sirve de descrestómetro. ¿Y qué tanto por ciento del tiempo del año el cielo está cubierto y despejado y la cantidad de vatios hora por metro cuadrado de energía solar de la cual puede estar disponiendo y la rosa de los vientos así presentada de una manera supremamente elegante? Parece como para armar. Entonces tenemos eso y tenemos los gráficos de las trayectorias solares. Entonces si entendemos cómo se mueve el sol, entonces podemos estar diseñando un sistema de protección solar. Si no entendemos, pues no podemos estar haciéndolo. Y aparecen entonces estos primeros gráficos. Yo no sé si los que estén haciendo el curso conocen esto. Este es el cuadro ciclométrico de confort. Es como la primera herramienta de aproximación al diseño bioclimático que se han inventado unos señores de la Universidad de California. Entonces Gibbon y Milne, dos investigadores de los años 70, se inventaron una cosa que se llama la cámara del confort. La cámara del confort es una habitación donde la gente entra y entonces les varían las temperaturas y las humedades relativas y en la medida en que la persona se siente bien, entonces aprieta un botón. Y entonces aparecen una serie de puntos, aparecieron por aquí. Entonces, esa serie de puntos define esta mancha, y esta mancha es la mancha de las condiciones de confort. ¿Sí? Esto es fácil, miren, estas son las temperaturas del aire, aquí está expresado en grados centígrados, y estas curvas que vienen aquí diagonales son las humedades relativas. 10%, 20, 30, 40, sucesivamente hasta llegar al 100% que está aquí. Entonces, temperaturas del aire, humedad relativa. Eso quiere decir que tenemos condiciones de confort cuando tenemos unas temperaturas que oscilan entre los 20 grados centígrados hasta los 26 grados y medio centígrados, con una humedad relativa que viene del 20% al 80%. Entonces, si uno está logrando espacios que funcionen dentro de esas condiciones de temperatura y humedad relativa, está logrando espacios confortables, según estos señores. Y aparte de eso, de esta zona de confort que aparece aquí, pues aparecen otras zonas. Esta es la zona B, esta es la MFI, esta es la zona EE, la FI es esta que está aquí, la zona SBC es esta que está aquí y la zona C es esta. Y entonces una primera aproximación para ver qué estrategias bioclimáticas puedo utilizar en el proyecto es hacer la línea del clima del lugar donde yo estoy haciendo el proyecto. Eso también es fácil. Poner la línea del clima sobre el cuadro ciclométrico es sencillo. Uno localiza las temperaturas máximas. Entonces, por ejemplo, en este lugar, en esta ciudad que se llama Montería en Colombia, la temperatura máxima está alrededor de 30-33 grados centígrados con una humedad relativa mínima del 70%, 75%. Entonces uno pone un punto ahí, ya puro este punto. Siempre la temperatura máxima con la humedad relativa mínima. Y el otro punto es este, que es el punto de la temperatura mínima con la humedad relativa máxima, que es cuando se produce el punto de rocío en las horas del amanecer. Entonces uno pone esos dos puntos y traza una línea. Y puede ver sobre el gráfico, por ejemplo, que para lograr condiciones de confort en la ciudad de Montería estoy metido dentro de la zona B.
O sea, bienvenidas todas aquellas estrategias que tengan alguna relación con la ventilación natural. ¿Mm? Se me sale por aquí durante un periodo del día a la zona DH, o sea, deshumidificación. O sea, ahí necesito, si quiero condiciones totales de confort, necesito algún sistema mecánico de climatización que le baje la humedad relativa al aire. Entonces, si me vengo por la zona, este es el clima de la ciudad de Bogotá, que estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, entonces es fresco. Temperatura máxima, 23 grados centígrados. Me quedé sin energía, ¿eh? Crisis energética. Y no traje el cable. MSI, pero ahora cambiamos de computador, no se preocupe. Sí, el show debe seguir. ¿Sí? Pero espérate, termino esto. Me queda 7% de energía al computador, yo todavía tengo. Entonces, se disponen las líneas, esta es la línea Bogotá, frío, entonces ojalá hagamos en los proyectos esto que dice SBC, una soleación y ventilación controladas. Si es un proyecto de vivienda, bienvenido el sol y bienvenido el uso de la masa térmica que acumula la energía del sol. Entonces, esa es una primera herramienta de aproximación, las hay en diferentes versiones, entonces esa es otra versión. Uy, ahora sí se me va a acabar. Esta es la del Climate Consultant, que le da a uno todos los puntos de las humedades relativas y las temperaturas durante todo el año. Entonces aquí está todo el año metido y todas las estrategias que uno puede estar utilizando. Como es un software inventado por los gringos, entonces generalmente los grandes porcentajes de las estrategias a aplicar están relacionados con uso de sistemas de aire acondicionado y de calefacción. ¿Mm? Aparece esto, entonces ya las condiciones de confort no solamente son temperaturas y humedades relativas, sino hay más parámetros. Entonces, un investigador de apellido Fanger se inventa este método de calificar las condiciones de confort. Entonces aparece la temperatura del aire, la temperatura radiante, o sea, qué temperatura están las superficies del proyecto, qué temperatura está el piso, el cielo, los muros, los vidrios del proyecto. Aparece la humedad relativa, aparece la velocidad de aire dentro de ese proyecto, aparece la actividad de la persona que está metida dentro de ese proyecto y el nivel de vestimenta de la persona dentro de ese proyecto. Entonces, cuando uno mezcla esas variables, ahora después del receso les muestro a ustedes cómo se pueden mezclar, podemos estar llegando a condiciones de confort que no necesariamente están metidas dentro de ese polígono, dentro de esa mancha de confort que estimaron los señores de la Universidad de California. Nosotros a veces podemos estar muy confortables en un edificio bajo condiciones calurosas, húmedas, pero un edificio de superficies frescas, un edificio y con un ventilador a una cierta velocidad de aire y con un Bloody Mary en la mano, ¿sí? Listo, pausa.